Gracias a Dios. Qué bueno que están con nosotros otra vez. Vamos a buscar al Señor en este tiempo. Es el tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado, dice la palabra. Gracias a Dios. Hoy vamos a hablar el tema de por qué el Señor a veces tarda. Muchos estuvimos esperando en estas fiestas de trompetas que, por cierto, hubo un desfase en las mismas. No salió la luna, ¿verdad? Ahí en las fiestas de Israel no salió la luna cuando se pensaba que tenía que salir. La iglesia seguimos aquí, gloria a Dios, damos gracias a Dios, y mientras la iglesia estemos aquí, el enemigo, el anticristo no se puede manifestar. ¿Por qué tarda a veces el Señor? ¿Por qué es la tardanza? Pareciera que a veces el Señor se tarda, pero no es así. Vamos a hoy analizar las razones de las supuestas tardanzas de Dios que encontramos en la Biblia. Y por eso vamos a leer una cita ahí en Mateo 25, versículos 1 al 7. Es la parábola de las 10 vírgenes, amén, donde habla la palabra de una supuesta tardanza del Señor. Y ese es el tema que hoy vamos a tocar. Gloria a Dios, gracias a Dios. Dios nos bendice por medio de su palabra. Dice así Mateo 25, 1. Entonces el reino de los cielos, habla Jesús, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, que es figura del Espíritu Santo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, ojo, hacemos énfasis ahí, subrayen, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Si Dios es un Dios de orden, el orden es parte de la naturaleza misma de Dios. Dios es matemático, amén, no se le va una al Señor. ¿Por qué dice la escritura que acabamos de leer y aún otros pasajes de la Biblia dicen que en ocasiones se tarda el Señor en llegar? Se tarda el Señor en presentarse. O a veces cuando estamos pasando por problemas, pensamos que Dios se tarda en respondernos, que Dios está tardándose en llegar a solucionar el problema, pero vamos a ver de acuerdo a la Escritura que no se tarda el Señor, que siempre tiene un propósito el Señor. Hoy vamos a analizar las razones de las supuestas tardanzas del Señor en la Biblia. Y digo supuestas porque en realidad Dios nunca llega tarde, quiero decirles. Dios llega en el momento justo, amén. Dios llega en el momento exacto, ni antes ni después. Dios va a llegar justo a tiempo. En inglés se dice just in time, como dirían los que manejan los procesos de fabricación industriales, just in time, justo a tiempo. De entrada, en esta parábola que Jesús nos enseñó ahí en Mateo 25, hay muchas interpretaciones que quiero hablarles porque es importante para entender esta parábola de por qué Jesús utilizó 10 vírgenes o el número 10. Recordemos que en la Biblia el número 10 es el número que nos indica que algo está completo, que nos indica completitud, que es un número que nos habla de plenitud. El número 10 es usado en la Biblia para indicarnos grandes cosas. Por ejemplo, son los días que separan la fiesta de las trompetas con la fiesta próxima que viene, que es la fiesta del Yom Kippur o la fiesta de la expiación. Y bajo la tradición judía, por lo menos, sabemos que en una sinagoga por lo menos debe de haber 10 personas para comenzar una reunión de oración. Hay varias interpretaciones del por qué Jesús haya utilizado el número 10.
probablemente a lo mejor fue por esta razón, que bajo la tradición del pueblo de Israel, de los judíos, no empiezan una reunión en la sinagoga, una reunión de oración, sino hay por lo menos 10 personas. Gloria a Dios. Bueno, en esta congregación tenemos más que 10, entonces podemos tener palabra de Dios, podemos reunirnos, amén. Gloria a Dios. Hay varias interpretaciones, hay otras más. Por ejemplo, dicen que en el tiempo de Jesús las bodas entre hebreos, entre judíos, eran muy costosas porque la celebración tenía que durar 7 días después de la boda. Entonces salía carísimo. Entonces dicen que se esperaban a que por lo menos hubiera 10 parejas que se quisieran casar para entonces así tener una sola boda, 10 parejas, y entonces pues hacer la boda, celebrar la boda y así saliera un poco más barato, ¿verdad? El costo de la boda, 10 por 1, por así decirlo. Esa es otra interpretación del por qué el Señor aquí está utilizando el número 10. Otra interpretación que he escuchado, que Jesús se refería a las 10 tribus de Israel, las tribus del norte perdidas, desde que los asirios las conquistaron, allá en el antiguo pacto, y las esparcieron por todo el mundo. Y se gentilizaron las 10 tribus de Israel, las tribus del norte. Eso fue más o menos 750 años antes de Cristo. Unos dicen que es por esto. Y asimismo, el apóstol Pablo, el primero de los evangelios, vemos que lo escribió en hebreo, ya que fue dirigido principalmente a la comunidad judía. Entonces, a lo mejor muchas de estas razones que Jesús utilizó, pues sí tienen que ver con el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel entendiera de quién estaba hablando. Pero nosotros sabemos y entendemos, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, los que hemos recibido al Mesías verdadero, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y que esta parábola habla de la iglesia de Cristo, habla del arrebatamiento de la iglesia, porque habla de una novia, que aunque sean 10, ¿verdad?, aquí representando a la iglesia, pues dice que esperan al esposo, como la iglesia esperamos al esposo, que es Jesucristo. Ahorita nosotros somos la novia, pero un día partiremos para ser la esposa de Cristo, y después de que se celebremos allá en el cielo las bodas del Cordero. Amén. Entonces, Jesús mismo en los otros 3 evangelios, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos en griego, a diferencia de este de Mateo, que solamente fue escrito en hebreo, en partes en arameo. Entonces los otros 3, pues más bien fueron dirigidos, los otros 3 evangelios, fueron dirigidos a los gentiles, también incluyendo a los judíos, porque todo aquel que crea en Jesucristo, sea un judío, pues se convierte en un judío mesiánico. Amén, se convierte en un cristiano. De los 2 pueblos sabemos que Dios ha hecho uno. Y además de las anteriores interpretaciones, creemos que en esta parábola de las 10 vírgenes, pues dijimos ya, está dirigida a la iglesia de Cristo. Juan 14:1 al 3 dice que Jesús les prometió a sus discípulos que Él regresaría, que Él se iría, pero que Él iba a regresar. Amén. Esa es la primera de las promesas o de las profecías que dio Jesús, de que Él regresaría por su iglesia para llevarla. Dice, los voy a llevar, dice, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y entonces yo me voy para hacerles lugar, para prepararles una mansión, una residencia, pero regresaré para que donde yo estoy, allá en el tercer cielo, sabemos que Cristo está a la diestra del Padre, estén ustedes conmigo. Así fue la promesa de Jesús. Pero aquí vamos a ver 6 razones del por qué Dios pareciera que se tarda en ocasiones. Y todas las vamos a ver con base a la palabra de Dios, empezando por esta, que dice que las 10 vírgenes se quedaron dormidas porque estaban esperando al esposo. Las 10, 5 eran sensatas, 5 insensatas,
tontas, esa es la palabra. 5 estaban preparadas, 5 no estuvieron preparadas, y las que estuvieron preparadas, cuando vino el esposo, aunque se tardó un poquito, llegó a la medianoche. Tenía que llegar al atardecer, pero llegó hasta la medianoche, y cuando llegó el Señor, las que estaban preparadas se fueron con Él, y dice la palabra que se cerró la puerta. Amén. Vamos a ver 6 razones. La primera es que Dios en ocasiones se tarda con el objetivo de dar a conocer lo que hay en el corazón de los hombres, para conocer el corazón del hombre. Muchos se confían y piensan que el Señor se tarda en venir, sobre todo los que estuvimos esperando que en esta fiesta de trompetas ya a la iglesia nos fuéramos. ¿Sí? Dios está tratando en el corazón. Y dice que algunos dicen, como Dios se va a tardar, entonces empiezan a hacer lo malo. Como Jesús nos enseñó en Lucas 12:45, vamos a leer esta cita. Lucas 12:45 y 46. Dice así: mas si el siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber, y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y lo pondrá con los infieles. Esa es la primera razón del por qué a veces pareciera que Dios se tarda. Dios quiere dar a conocer lo que hay en nuestro corazón. Muchos se les predica la palabra de Dios y ponen muchas excusas. Muchos dicen, pues mejor mañana me arrepiento, ¿verdad? Y busco a Dios. Piensan que la gente tiene comprada su vida, ¿no? Pensamos que tenemos comprada la vida y que somos casi eternos, o que vamos a durar 90 años en este mundo. Pero nadie sabemos, porque de un día para otro el Señor nos puede llamar a cuentas. Muchos dicen, estoy muy joven como para buscar a Dios, y dice la palabra, y el sabio rey Salomón dijo, busca joven a Dios mientras estés joven, dice, antes de que vengan los días malos, en los tiempos de tu juventud. Muchos quieren vivir de acuerdo al mundo, de acuerdo al pecado. Dicen, pues estoy joven, quiero vivir la vida, quiero vivir la fiesta, el pecado, y ya después cuando esté viejito me arrepiento. Pero ¿quién te dice si vas a llegar a viejito? Y además Dios conoce los corazones, sabe quiénes son de Él, quiénes realmente le buscan, porque le aman, o le quieren amar, o le quieren buscar. Entonces, Dios nos llama a cuentas en cualquier momento. Nadie tenemos la vida comprada. Muchos dicen, pues para mañana. ¿Para qué hacerlo mañana si lo puedo hacer pasado mañana, verdad? Muchos dicen también, ¿para qué mañana? Pasado mañana. Son como Faraón, cuando Moisés le preguntó, cuando Faraón, los egipcios estaban siendo tratados con las plagas, le preguntó, ya tenían la plaga de las ranas estaban en todos lados, en las habitaciones, ¿verdad? Volteaba para un lado Faraón y le daba un besito a un sapo, y del otro lado pues igual, ¿verdad? Lleno de ranas por todos lados. Y cuando llega Moisés y le pregunta a Faraón, ¿y cuándo quieres que quite esta plaga de las ranas, de los sapos? Y Faraón le dice, mañana. ¿Por qué no le dijo, ya ahorita quítalos, no? No, dice mañana, y así es el hombre. Quiere dejar para mañana lo que se tiene que hacer hoy, y hoy es la salvación de nuestro Dios. Amén. Por eso Dios Padre, el Hijo, el Espíritu Santo decidieron que no se conociera el día y la hora de su regreso, del regreso de nuestro Señor Jesús por su iglesia. ¿Para qué? Para que no estemos confiados, ¿verdad? Para que estemos preparados en todo tiempo. Porque, como dicen algunos, pues si el Señor nos dijera, va a venir el 25 de octubre, entonces muchos dirían, pues de aquí al 23 de octubre, pues me porto mal, hago en las suyas, y el 24 sí ya me arrepiento, le digo, sí Señor, perdóname, límpiame de mis pecados. Por eso el Señor no nos dijo ni el día ni la hora, en cualquier momento Él puede venir. Y esa es la primera razón, para conocer lo que hay en el corazón del hombre, como Jesús aquí nos enseñó. La segunda razón es para que el hombre
aprenda o aprendamos a vivir por fe. Amén. Un poquito más y el Señor vendrá y ya no va a tardar. Y mientras llega, debemos de vivir con nuestra fe puesta en Jesús, puestos nuestros ojos en Jesús. Aunque no lo veamos físicamente, tenemos que vivir con nuestra fe puesta en Él, puesta en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo viene en cualquier momento. El día y la hora nadie lo sabe. Vendrá como ladrón en la noche, dice el Señor. Vendrá como se tardó aquí con las vírgenes, que dice que iba a llegar en la tarde, pero llegó hasta la medianoche. O sea, retrasó un poquito el tiempo de su venida el Señor. Entonces, ¿por qué lo hace? Para que aprendamos a vivir por fe. Esa es la segunda razón. Esa palabra fe viene del griego pistis, que significa confianza en Cristo, significa fidelidad, convicción, credibilidad. No solo es creer en Dios, es creerle a Dios. No te vas a salvar nada más creyendo en Dios o teniendo una religión. Te vas a salvar cuando le creas a Dios todo lo que dice su palabra. Esa es la verdadera fe. Creer en la doctrina de Cristo, en la doctrina cristiana, no en los dogmas religiosos ni en los catecismos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dijo el escritor de Hebreos. Entonces, debemos siempre de guardar nuestra fe hasta el último momento, hasta el final de nuestras vidas. No es como comenzamos en el Evangelio, es más bien cómo vamos a terminar en el Evangelio. Amén. Cómo vamos a correr en Cristo Jesús hasta el último día de nuestra vida. O sea, no se vale empezar una carrera y corriendo muy rápido y diciendo, sí, soy cristiano todo, y a la mitad de la carrera, no, pues ya no soy tan cristiano, no, pues ahora ya me regreso, ¿verdad?, a la religión de donde estaba. No, eso no es ser un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque estás echando para atrás todo lo que es la palabra de Dios, lo que Dios nos está enseñando. Como Jesús mismo dijo, que si Dios nos diera respuesta a todo, pues entonces dijo, pues cuando venga de regreso hallaré fe en la tierra. Pues imagínense, ¿no? O sea, tenemos que aprender a vivir por fe hasta que Cristo venga. O sea, nuestra fe no debe de fallar. Todos los días, hasta el último día de nuestra vida, nuestra fe debe de estar ahí. Y esa es la segunda razón por la que a veces pensamos que Dios se tarda. La tercera razón del por qué Dios se tarda, o pensamos que se tarda, es que Dios se tarda en airarse, en enojarse. O sea, Dios no es un Dios enojón y está esperando, ¿verdad?, a ver quién la riega para entonces allá con un matamoscas gigante, pues darnos chicharrón aquí en la tierra, ¿no? No, Dios tarda en airarse, es tardo en enojarse. Pero Dios también tiene un límite. Y tarde que temprano llegará el juicio de Dios. Tarde que temprano a los malvados, como dice la palabra. Los pecadores, el pecador piensa que, pues como lo hizo una vez y hizo lo malo una vez y no le pasó nada, dice, pues lo hago la segunda vez. Y como la segunda vez no le vuelve a pasar nada, dice, pues lo voy a seguir haciendo, como si nunca le fuera a pasar algo. O nunca fuera a llegar el juicio de Dios, pero el juicio de Dios llega tarde que temprano. ¿Por qué? Porque nadie se burla de Dios. Nadie se burla de Dios. No, Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Lo que el hombre siembra, lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, dice la Escritura. Vamos a una cita bíblica en el Antiguo Pacto, en Nahum, en el profeta Nahum, capítulo 1. Verso 3, Nahum 1:3 dice así: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, pero dice, ojo, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Gracias a Dios por su palabra. Dios, Yahvé, el gran yo soy, es tardo para enojarse, se tarda en airarse, pero ojo, no tendrá por inocente al culpable. Tarde que temprano te va a llegar tu juicio, tú que te andas portando
1, 2, 3, 4 veces y no te pasó nada. Tú que andas robando, tú que andas vendiendo droga, tú que andas alcoholizándote en pecados sexuales, ten cuidado porque tarde que temprano el juicio de Dios llega a tu vida. ¿Por qué? Porque Jehová es tardo para la ira. Esa es la tercera razón por la cual pareciera que Dios se tarda. Vamos a la cuarta razón. Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y se salven. Esa es la razón del por qué a veces Dios pareciera que se está tardando. Dios no quisiera o no quiere que nadie vaya al infierno, porque el infierno no fue creado para el hombre, fue creado para el diablo y sus ángeles, como dice la palabra, sus demonios. Pero esa es la decisión que debe de tomar el hombre bajo su libre albedrío. ¿Dónde queremos ir? ¿A la presencia de Dios? ¿Estar con Dios por la eternidad? ¿O estar con el diablo y sus demonios en el fuego eterno, en el castigo eterno, en el lago de fuego, en el infierno, como quiera llamarle? Tarde que temprano, ¿sí? Tarde que temprano llegan los juicios de Dios, pero Dios no quiere que nadie se arrepiente. Dios es paciente y tiene una liga, hagan cuenta que tiene una liga que Dios la está estirando, pero esa liga tarde que temprano va a tener que romperse, tarde que temprano, por la misma física, ¿verdad? Tarde que temprano una liga, por más que la estira, tarde que temprano se llega a romper. Dios tiene paciencia, pero esa paciencia también tiene un límite. Dios tiene la virtud de la paciencia y es un fruto del Espíritu Santo que debe de haber en nosotros, la paciencia. Pero Él no quiere que nadie que nadie se pierda. Él quiere que todos se arrepientan, que lo acepten, que acepten la gracia salvadora que es por medio de Jesucristo. Pero el hombre ni así quiere aceptar a Jesús. No quiere aceptar el don de Dios, la gracia de Dios que es por medio de Cristo Jesús. Dios quiere que todos se arrepientan de los hombres. Los que no tienen salvación son los ángeles, de acuerdo a la palabra de Dios, los ángeles caídos. Satanás y sus demonios, para ellos no fue la salvación, pero sí es para el hombre. ¿Qué quiere Satanás y sus demonios? Pues llevarse con ellos a los más hombres posibles, a que paguen la condenación con él ahí en el infierno. Pero Dios quiere que todos nos arrepintamos. Vamos a 2 de Pedro 3, 9, una palabra de Dios muy famosa, muy conocida, amén. Dice: el Señor no retarda su promesa, otra vez, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Algunos dicen, pues el Señor no viene, ¿verdad? Algunos tienen por tardanza, dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. El Señor no retarda su promesa. Algunos dicen, Dios está tardando. Pues no. O sea, ¿por qué? Porque Él es paciente. Él no quiere que la gente se pierda. Esa es la razón del por qué, o la cuarta razón del por qué Dios pareciera que se tarda, porque está esperando hasta el último momento. Gracias a Dios. Vamos a la quinta razón. La quinta razón. Pero esta quinta razón la vamos a abordar primero con 3 preguntas para que la entendamos. ¿Cuál es esta razón? En primer lugar, en la Biblia, Dios le había dicho a Abraham que su pueblo sería esclavo durante 400 años en tierra ajena. Eso está escrito, no lo vamos a leer ahí en las pantallas, pero está escrito en Génesis 15:13. Pero más adelante vemos que finalmente el pueblo de Israel pasaron 430 años, no los 400 años. Eso está escrito en Éxodo 12:40. ¿Por qué esta tardanza de 30 años? Nos pudiéramos preguntar. ¿Por qué, si Dios les dijo que 400 años, por qué tardaron 430 años en salir? Esa es la primera pregunta. La segunda es que la segunda pregunta que nos podemos hacer es que Dios le reveló al profeta Jeremías y posteriormente al profeta Daniel que el pueblo de Israel iba a estar cautivo
durante 70 años, después de que Nabucodonosor llegara, destruyera el primer templo judío, les había dicho que ellos iban a estar, a Jeremías y a Daniel lo descubrió ahí en el libro del profeta Jeremías, que solamente 70 años iba a estar el pueblo de Israel cautivo y que iban a regresar nuevamente a Jerusalén. Pero finalmente ellos estuvieron, no 70, estuvieron 80 años cautivos en Babilonia, bajo el reinado de Nabucodonosor. Ahí nos podemos hacer la segunda pregunta: ¿por qué se tardaron 10 años? Si Dios había dicho que en 70 nada más iban a estar, estuvieron 80 años. La tercera pregunta que nos podemos hacer: ¿por qué los israelitas se tardaron 40 años en llegar a la tierra prometida después de que salieron, de que Dios los sacó por medio de Moisés de Egipto? Y ellos se tardaron 40 años en llegar a la tierra prometida, en un trayecto que en 2 semanas, si se hubieran aplicado, hubieran llegado. Pero ¿qué pasa? Que se tardaron 40 años. 40 años. ¿Por qué? ¿Por qué estas 3 tardanzas? Bueno, la respuesta más bien a estas 3 preguntas es una misma. Es por la culpa del hombre, por su falta de fe, por su falta de conocimiento en las promesas de Dios, por su rebeldía y por su pecado. Por esas 4 razones es las que en ocasiones pareciera ser que Dios se tarda. Los 400 años que supuestamente iban a estar ahí esclavos en Egipto, se tardaron 430. ¿Por qué? ¿Por qué 430? Porque no creyeron. No creyeron cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, todavía dudaba de que tenían que salir, y Dios tuvo que mandarles ahí juicios a Faraón para que sacara a su pueblo. Los 70 años ahí en Babilonia, bueno, pues también el pueblo de Israel no creyó que Dios los podía regresar otra vez. No aplicaron la enseñanza de Jeremías. Tuvo que venir el profeta Daniel a decir: ya el Señor dijo que en 70 años nada más íbamos a estar. 40 años estuvieron dando vueltas en el desierto del pueblo de Israel porque fueron rebeldes, fueron desobedientes. Dios tuvo que destruir esa generación completa, que si suman los 30 años que se tardaron más los 40, Dios dijo que esa generación no iba a entrar por su rebeldía a la tierra prometida, y así se cumplió. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se tarda Dios? Pareciera que se tarda Dios por culpa del hombre, por su falta de fe, por su falta de conocimiento. Mi pueblo, dice la palabra en Oseas, dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios. Por eso venimos a recibir palabra de Dios a este lugar. Y la sexta y última razón del por qué en ocasiones Dios se tarda, la encontramos cuando su amigo Lázaro murió. Dice la historia que está escrita ahí en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Dice que Jesús tardó 4 días en llegar al sepulcro de su amigo Lázaro. ¿Por qué 4 días? Dice, vamos a leerlo, está escrito en Juan 11, 38 al 44. Juan 11, 38 al 44. Vamos a ver la historia. Dice así: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro de su amigo. Lázaro era su amigo. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, era su hermano, le dijo: Señor, hiede ya, o sea, huele feo, apesta, porque es de 4 días. Jesús le dijo a Marta, le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, en este caso Lázaro, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído.
Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Gracias a Dios. Jesús, quiero decirles que por lo menos hizo esto por las siguientes 3 razones. ¿Por qué lo hizo Jesús? Bueno, la primera razón, y pueden haber otras más, pero bueno, yo encontré 3 razones por las cuales Jesús se tardó 4 días en llegar a ver a su amigo. En la primera, pues es que había una superstición dentro del pueblo judío, dentro del pueblo de Israel, que ellos decían que el alma permanecía 3 días cercana a un muerto, y que si ya pasaban esos 3 días, pues el alma se iba, y entonces ya no había posibilidad de que fuera resucitada esa persona, ya no había esperanza, y al 4.º día ya decían: no, pues ya pasaron los 3 días, y entonces ya no es posible que resucite el muerto. Esa era una superstición, tradición de los judíos. La segunda razón por la cual Jesús se tardó 4 días fue para demostrar, en este caso a Marta, a María, a las hermanas de Lázaro, que Jesús es la resurrección y la vida, y no nada más a ellas, sino también a nosotros, al pueblo de Dios, para demostrarnos y demostrar que Él es la resurrección y la vida. Jesús le dijo a Marta: no te he dicho que si crees, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no está muerto, sino que tiene la luz de la vida. Esa es la fe que tenemos que tener como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Jesús es la resurrección y la vida, y los que estamos en Cristo vamos a resucitar en un día. Amén. Si es que nosotros llegamos a morir, si morimos, hay un día de resurrección. El que crea en Él pasa de muerte a vida. Él es la resurrección y la vida. Esa es la segunda razón del por qué Jesús se tardó 4 días en llegar al sepulcro de Lázaro. Y finalmente, y como conclusión, para demostrar que Dios el Padre, ¿por qué Jesús tardó 4 días? Para demostrar que Dios el Padre, Dios el Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo nunca llegan tarde. Dios siempre va a llegar en el momento justo. Gloria a Dios. Siempre llegará en su momento. Nosotros los hombres somos los que generalmente llegamos tarde, pero Dios, nuestro Señor, nunca llegará tarde a sus compromisos, nunca llegará tarde a sus promesas. Toda la palabra de Dios es en el sí y en el amén, todo se va a cumplir. Pero aquí hemos analizado 6 razones por las cuales pareciera que Dios se tarda, pero Dios nunca se tarda, todo lo tiene bajo su control, todo Dios tiene su momento. Dios llegará en el momento justo, en el momento que tiene que llegar. Y si se ha tardado, el Señor es por su pura misericordia. ¿Por qué Jesús no bajó de la cruz cuando le decían: baja de la cruz y demuéstranos que tú eres Dios? Jesús no bajó por amor, porque ahí nos estaba salvando a la humanidad que pusiera su fe en Él. Por eso no bajó Jesús de la cruz. Se quedó en la cruz hasta que pudo decir: consumado es. Hasta ese momento. Dios nunca se tarda. Dios todo lo tiene, todo lo hizo, dice la palabra, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Hay un tiempo de buscar a Dios, que es el tiempo hoy. Si tú no lo estás buscando, busca a Dios, porque es el tiempo de buscarle. Pero llegará un momento en que ya Dios cerrará, como cerró las puertas ahí a las vírgenes,
a las vírgenes insensatas, y solamente entraron las 5 vírgenes sensatas. ¿Por qué? Porque estaban preparadas con su lámpara llena de aceite. El aceite es figura del Espíritu Santo, habla de que una persona esté llena de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, y eso lo puedes recibir por medio del conocimiento de la palabra, por medio de congregarte, por medio de buscar a Dios en oraciones, como te vas a llenar del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. La lámpara representa la palabra de Dios. 5 que conocían la palabra de Dios no estaban preparadas con sus lámparas llenas de aceite y se quedaron afuera. Entonces la puerta se está por cerrar, estamos ya a punto de cerrar. En el caso de Noé, él estuvo 100 años y se tardó en la construcción del arca, 100 años. Y a los 100 años Dios cerró el arca, y ya los que no entraron, pues no se salvaron. Solamente se salvó Noé y su familia. Solamente nos salvaremos del tiempo de la ira de Dios los que estemos preparados para que cuando venga Jesús y nos vayamos como esas vírgenes sensatas, y entonces dice, se cerrará la puerta. Y dice que las vírgenes insensatas llegaron a tocar la puerta: Señor, ábrenos, acabamos de regresar, ya compramos el aceite. Y el esposo les dijo: no sé de dónde son ustedes, no las conozco. Amén. Dios no se tarda, Dios siempre llegará en su debido momento. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Hoy hemos aprendido que Dios nunca se va a tardar, siempre Él llegará cuando deba de llegar. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por toda esta enseñanza, estas 6 razones por las que a veces tú te tardas, Señor, pero todas convergen a lo mismo: por tu amor, por tu misericordia. Pareciera que te tardas, pero tú nos das un tiempo, Señor, un tiempo para que el hombre se arrepienta, Señor. Nos has dado un tiempo de gracia por medio de Jesucristo, para que todos los que creamos en Él no nos perdamos, sino tengamos vida eterna a tu lado. Te damos gracias, Señor. Te pido por los que nos escuchan en las redes, por esta congregación, Señor, que siempre estemos esperándote, esperando tu venida y sabiendo, Señor, que tú no te tardas y que llegarás en el momento que tú quieras llegar. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Maranata, Cristo viene. Dios los bendiga.